que de ahí surge lo que voy a compartirles. Entonces no es algo que traigo desde los libros, no es algo que seguramente hay muchas personas mucho más capacitadas que yo para hablar de este tema, pero es a partir de la experiencia personal, de lo que me ocurrió, que empecé a tratar de buscar respuestas. Y me di cuenta que la medicina clásica a veces me encontraba que más que respuestas me dejaban peor. Entonces, si hay algún personal de la salud, médico o terapeuta, jamás voy a pensar que esas vidas están más dedicadas al bien de los demás. Pero sí siento que a veces la medicina es la industria de la enfermedad. Y pareciera que no es tan importante que estés sano, sino que estés enfermo. Entonces esto, lamentablemente, cuando uno le toca vivirlo, empieza a sentir que algo está mal, algo. Entonces, el ánimo de compartir lo que viví no es para hablar de mí, sino para que pueda cada uno tomar lo que le pueda servir. De hecho, ese año ocurrió, primero que nada, un episodio que me hizo mucho bien, que fue un viaje a la India. En ese viaje a la India ocurrió algo muy fuerte, porque todos los que fuimos a ese viaje tuvimos una sensación de encontrarnos con una realidad muy fuerte, con situaciones muy aparentemente, no solamente la suciedad que puede ser, o la desprolijidad, o todo un mundo muy distinto a lo que uno se imagina cuando va a esos ambientes donde las carencias son muy visibles y la situación es bastante fuerte. Cuando veía toda esa realidad, me daba cuenta que algo no estaba viendo cuando miraba lo que se observaba. Y me daba cuenta que las personas tenían sonrisas, los que viajaron conmigo, que hay algunos acá, que había sonrisas, había una mirada muy, muy positiva de la vida. Y digo, ¿cómo pueden estar así en el medio que están viviendo? Parecía que era incorrecto ese modo de ser, de que te miraran con sonrisas, que te recibieran como si vos fueras el que era raro y que ellos estaban felices en esa realidad. En ese momento descubrí lo que era la aceptación. Y de hecho fue tan fuerte cuando le dije al guía del lugar, le digo, ¿cómo es posible esto? Que puedan estar así en medio de esta realidad. Y fue clarísimo. Me dice, Alberto, es que ellos entienden que vinieron a esta vida a ser felices. Que tengan poco, tengan mucho, o casi nada, no es el tema. El tema es que no pueden dejar de ser felices en la realidad que estén. Y me costaba entenderlo porque la palabra que me venía era, están resignados entonces. Entonces ahí hice la primera conferencia, al volver, que se llamaba La aceptación, un punto de partida. Y me di cuenta que nuestro problema occidental es que realmente nos cuesta tremendamente aceptar la realidad. Decimos que lo hacemos, pero en realidad no lo vivimos. Una persona resignada es una persona amargada, que dice ya no se puede más, que hay que aguantar, y no eran los rostros de ellos así, no era de ese rostro de personas resignadas, sino personas que aceptaban la realidad y a partir de eso buscaban, como decía este guía, ser feliz. Y una frase que traje de ese viaje fue esto, ¿no es cierto? Esta frase me marcó, dice, florece allí donde estés plantado. Podés haber aparecido en una maceta, en un pequeño jardín, en un gran jardín, en un enorme jardín, entre piedras, o en un pedacito de un muro, o en algún lugar del camino, que a todos nos asombra cuando vemos una florcita chiquita en esos lugares. Y me di cuenta que esa frase, florece allí donde estés plantado, es, no estés quejándote de dónde estás, no estés queriendo estar en el lugar que no estás, no mires al otro o a la realidad distinta para pensar que alguna vez la vas a tener, porque si no te pasás la vida esperando que eso ocurra, más bien florecer donde estás. Y florecer significa ser feliz. Florecer significa ser feliz. Entonces, lo que veía en la India, que ellos florecían, en realidad es que eran aparentemente como una florcita entre piedras. Y ahí me di cuenta que nosotros en la palabra aceptación no la teníamos clara, y ahí aparece la conferencia sobre la aceptación, y me di cuenta
que en toda nuestra aparente espiritualidad o aparente religiosidad no tenemos la aceptación que tenía esa cultura, que tiene esa cultura. Y me dolía, porque dentro de la tradición cristiana de donde yo vengo, creía que la palabra aceptación era algo que estaba instalado. Mentira. Y ahí empecé a darme cuenta que uno de los grandes problemas que nos enferma es la falta de aceptación. Es o quedarnos resignados o no aceptar la realidad que nos toca. Ese fue un episodio. El segundo episodio fue el 18 de julio de ese año, del 2009. Tuve un ataque al corazón. Fui deportista cuando era joven, nunca tuve problemas de salud, de hecho nunca me hice chequeos, que no está bien lo que digo, pero bueno. Pero la cuestión es que ese año, en Colombia, a minutos de entrar a una conferencia, un ataque al corazón. Casi me voy de esta vida, casi un milagro me salvó, y al retornar a la Argentina, me di cuenta que algo estaba pasando. Cuando me miraba en Colombia, en Bogotá, en la sala de terapia intensiva de unidad con horaria, mirando un reloj que no andaba y todo entubado, digo, ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó? Y ahí me di cuenta que, evidentemente, había algo que me había llevado a esa situación. Y más allá de la sensación tan poco grata, me venía la pregunta es, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Inmediatamente vino todo el protocolo médico de buscar un cardiólogo, 2 cardiólogos, 3 cardiólogos buscando la razón de mi situación. Al tercer cardiólogo ya me cansé un poco, dije esto no va más. O sea, miran los papeles, nadie me pregunta qué me pasó, si me pasó algo. O sea, en un momento dado a un cardiólogo le dije, ¿quiere que le cuente algo de mí? No hace falta. O sea, dije, por ahí, claro, como me daba cuenta que como si yo tenía un problema, era un problema mío, tenía que resolverlo por otro lado, tenía que ver los papeles. El cuarto cardiólogo fue el que realmente agradezco, porque él me dijo en un momento dado, dice, ¿te pasó algo? Y sí, ese año fue decisivo. A comienzos de ese año se cerraba un vínculo con alguien que marcó mi vida en ese momento. Me acuerdo cuando se rompía ese vínculo, yo le decía a la persona, se me rompe el corazón, se me parte el corazón, que esto no puede prosperar. Bueno, lo dije más o menos del mes de marzo, y en julio se me partió el corazón. Entonces empecé a darme cuenta que el tema de la salud física tiene que ver con algo más que lo físico. Por supuesto, hasta ese momento no era tema de mirar, de atender el tema. Cuando salí de eso, empecé a darme cuenta que, si sigo la historia se hace muy larga, pero terminé dándome cuenta, a través de una señora que era hija de una tremenda curandera cubana, que la conocía en Estados Unidos, me dice, su problema no está en el corazón, el problema está en el hígado, por esto y esto, y usted tiene, me dice, ¿le pasó algo en este último tiempo? Le digo, mire, me pasó, sí, claro, entonces, cuando termino de hablar con ella me di cuenta que ella no miraba papeles, me miraba a mí. Y ahí comprendí entonces que más allá del don que ella tenía, lo que tenía que era mirarme a mí, no mirar papeles. Justamente una querida amiga me regala un libro que se llama El Maestro del Corazón, de Annie Marquiat, que los que ya me conocen saben de ese libro, donde habla ella de la neurocardiología. Entonces me meto, como cualquier curioso, a tratar de entender qué me pasó. Y empiezo a ver la problemática de que el corazón no es solamente el que bombea sangre, sino mucho más que eso. De aquel episodio, más el libro de Annie Marquiat, el año pasado, por una gran aventura con alguien que es una querida amiga y alumna, fue alumna de esa amiga, hicimos el libro El Portal del Corazón. Y es la conclusión de todo este viaje de entender qué era el corazón y la neurocardiología. De hecho, ese libro se lo regalé al cardiólogo que me había atendido, al cardiólogo. Entonces me di cuenta
que en el episodio del viaje a la India comprendía el tema de la aceptación. El episodio del corazón me hacía mirarme a mí mismo. Entonces me di cuenta que tenía cómo miraba la vida, cómo me miraba a mí mismo. Y otra cosa que ocurre es que en ese momento aparece buscando respuestas lo que se llama la nueva medicina alemana del Dr. Hammer. En ese momento pocos hablaban, hoy ya está muy difundido, y esta medicina se basa en que la fuente de todas las enfermedades, lo voy a decir más detenidamente, son temas vinculares. Que la fuente de todas las enfermedades son temas vinculares. Me pareció muy fuerte decir eso, pero después cuando empecé a leer su material y todos los que seguían su corriente, me daba cuenta que era la medicina que los cardiólogos que me atendieron tenían que haber leído, ¿me entienden? Porque dije, si hubieran leído esto, me hubieran empezado por ahí. Ahí me di cuenta que entonces, cuando uno piensa en salud o enfermedad, el tema de lo vincular es decisivo. Entonces, el tema con el otro, la medicina del Dr. Hammer. Mirarme a mí mismo, la sala de terapia intensiva de unidad coronaria en Colombia. Mirar la realidad, la India. Y como último, todo eso se fue armando y de ahí salieron varias conferencias. Y ahí justamente aparece esta primera conferencia, ¿por qué nos enfermamos? Han pasado ya 14 años de aquella primera conferencia. Hoy veo mi vida y veo la salud y doy gracias todos los días por tenerla, pero la pregunta es ¿qué me quedó de todo eso? ¿Y qué quiero compartirles a partir de eso? Para entrar en tema, quiero leerles en primer lugar algo porque lo que voy a hablar con ustedes no es tanto un tratado de por qué nos enfermamos, sino que pensemos juntos. Eso es lo que más deseo. Entonces les pido toda la atención y les recomiendo un libro que se llama La enfermedad como camino. Es muy simple, se consigue fácilmente y es mucho más amplio que lo que yo voy a decir. Pero les pido atentamente que me sigan, porque si quisiera decirlo me voy a perder una palabra. Dice así: la enfermedad es una palabra que solo debería tener singular. Decir enfermedades es como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, ya que se refieren a un estado del ser humano. Enfermedad significa la pérdida de una armonía. También el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. La pérdida de armonía se produce en la conciencia y en el cuerpo se muestra. El cuerpo es vehículo de la manifestación de los procesos que se producen en la conciencia. Por lo tanto, si una persona sufre un desequilibrio en su conciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntomas. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad. La enfermedad está en el plano de la conciencia y los síntomas están en el plano corporal. Cuando en el cuerpo se manifiesta un síntoma, este llama la atención interrumpiendo la vida diaria. Un síntoma nos reclama atención y es una molestia que queremos eliminar, pero no tenemos que eliminar el síntoma, sino dirigir la mirada a zonas más profundas para averiguar qué es lo que no está funcionando. Esta señal busca hacernos parar para indagar qué nos está pasando. No tenemos que eliminar el síntoma, sino buscar la causa. La medicina tradicional elimina los síntomas y equipara síntoma con enfermedad,
es decir, no distingue forma de fondo. El síntoma nos informa que algo falla, que algo falta, que nuestro estado ya no es de orden y armonía. La enfermedad tiene un fin. La enfermedad tiene un fin. Ayudarnos a subsanar nuestras fallas y hacernos sanos, corrigiendo lo que tengamos que corregir. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje. La curación se consigue incorporando lo que falta, y esto no es posible sin una expansión de la conciencia. Un cuerpo no está enfermo ni sano, en él solo se reflejan estados de conciencia. La enfermedad, atención ahora, no es un obstáculo en el camino, sino que es el camino por el cual la persona va a la sanación y a su propia salvación. Nuestro propósito no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella. Chan, chan. Y en otra parte del libro tiene esta frase: el lenguaje más hablado en el mundo, atención, el lenguaje más hablado en el mundo es el lenguaje de los síntomas. El lenguaje más hablado en el mundo es el lenguaje de los síntomas. Entonces, esto es una introducción para que entremos en tema. Ahí me di cuenta que empezaba a tener que ver yo en esto, porque siempre trabajo el desarrollo de la conciencia, el conocimiento personal, etcétera, etcétera. Entonces dije, evidentemente, los médicos deberían dedicarse a pensar más en la filosofía que en las bacterias, ¿no? Y me di cuenta ahí que entonces sí, esto de que era toda enfermedad psicosomática, psiquis tiene que ver con mente y soma con cuerpo, era lo que mi madre o a veces escuchaba de lo psicosomático. Me sonaba una palabra que se escuchaba cuando se hablaba. Ahora entendía lo que era psicosomático. Entonces, a partir de ahí empieza toda esta revisión. Voy a darles, además de esto, unos pensamientos que generalmente cuando los escuchamos casi dicen más que muchas palabras. Dice así: esto pertenece al primer tratado de medicina china, alrededor del año 2700 a.C. Se llama Neiki, con K, Neiki. Para algunos que ya saben, perdonen que lo digo, pero esto es ignorante para muchos. Primer tratado de medicina china. Dice así: no hay que tratar enfermedades, sino a las personas que con su realidad llaman a las enfermedades. Algo anda mal, ¿no? O sea, esto tenemos que saberlo. No hay que tratar enfermedades, sino a las personas que con su realidad llaman a las enfermedades. Y algunas cosas que van ampliando esta idea. La enfermedad consiste esencialmente en querer lo que no es bueno para nosotros, y el cuerpo nos lo dice. ¿Será entonces que la enfermedad nos para porque algo no estamos haciendo bien con nosotros mismos? ¿Será que estamos tomando decisiones o no tomamos decisiones y por eso entonces la enfermedad se encarga de decirnos: atendete? Hace poco hay una frase tan sencilla y tan linda. Dice así: no te dejes para después. No te dejes para después. Y si hay algo que en mi vida he hecho muchas veces, es que siempre me dejo para lo último. Porque siempre hay una cantidad de cosas que tenemos que atender y lo propio queda para después. ¿Será que el cuerpo en un momento te dice: no te dejes para después?
Y como lo seguís haciendo, te paro. Chachán. Jung, en un congreso de medicina, Carl Jung, un psicólogo suizo, dice: no vinimos a sanar enfermedades, sino a que las enfermedades nos sanen. No vinimos a sanar enfermedades, sino a que las enfermedades nos sanen. Y entonces, escuchen esto que siempre suena muy loco, pero hace 2500 años, Platón, en el libro de la República, decía esto. Tomen aire y escuchen atentamente. Con esto solo podríamos leer esto y nos vamos, pues ya está, todo está acá. Dice así: no se debe intentar la cura de la parte sin tratar el todo. No se debe intentar de ninguna manera curar el cuerpo sin atender el alma. Si la cabeza y el cuerpo van a tener salud, usted debe comenzar curando la mente. Porque este es el gran error de estos tiempos. Acuérdense esto, hace 2500 años. 2500 años. Porque este es el gran error de estos tiempos. En el tratamiento del cuerpo, que los médicos, repito, porque este es el gran error de estos tiempos. En el tratamiento del cuerpo, los médicos separan al alma del cuerpo. Entonces uno lee esto de Platón, leemos esto del Tratado de Medicina China. Entonces uno empieza a darse cuenta que evidentemente el tiempo que invertimos en nosotros mismos siempre es medicina preventiva. Con lo cual, señoras y señores, esto es medicina preventiva. Ponernos a mirarnos a nosotros, reflexionar sobre la vida, pensar algo que puedo tener que ver de mí o cambiar, es medicina preventiva. Porque si no lo hago, la vida lo hace por mí. Y la vida no es mala, entiendo esto. La vida está diciendo: no te dejes para después. Pero esto no ocurre solamente a una edad de personas mayores. Esto ocurre en todas las edades. Entonces, eso que te pasa cuando sos chico jugando al deporte, en algo que aparentemente tenés un cuerpo espectacular, y de pronto, en 10 segundos, todo puede cambiar. Entonces, esa lesión te impide una cantidad de cosas, te lleva a una cantidad de situaciones que vos ni se te ocurría que podían pasar en 10 segundos en un partido de un juego. Entonces, a partir de estas ideas que les pongo, sí es importante entender que tenemos que mirarnos a nosotros. Escuchen esto que pertenece a un anciano de una tradición de una tribu en Canadá. El nombre de él se llama Pie Negro, así se lo reconoce. Pero quiero que escuchen otra vez. Fuimos a fuimos a Platón, fuimos a China, o vamos a Norteamérica. Si la conciencia se desequilibra en el mundo del hombre blanco, lo llaman pecado. En la medicina tradicional, que se ocupa del ser en su totalidad, entendemos que la mayoría de las enfermedades de hoy son de la conciencia. Porque no existen enfermedades, existen enfermos. Hace poco, en un pensamiento que me llegó, decía así: presta atención a tu cuerpo, a veces se enferma para que sanes tu alma. Todo esto nos va llevando a lo que quiero ir marcándoles ahora. Si esto es así, si estamos viviendo una nueva medicina que parte en que nosotros somos nuestros propios sanadores, ¿por dónde empieza el cambio? Entonces ahora sí, voy a empezar por lo del Dr. Hammer, que me parece tan lúcido. Él concluye lo siguiente: el origen psíquico de todas las enfermedades se debe a dos factores. Es fuerte, porque son dos. Él pone dos: el desamor
y el apego. Él dice que ahí está el problema que originan todas las enfermedades. Entonces cada uno puede guardarlo y pensarlo para uno, porque esta es la idea de que cada uno se lo lleve. El desamor quiere decir la falta de amor a uno mismo. La falta de amor de uno al otro, o las dificultades y los conflictos del propio amor de uno al otro, de amar mal al otro, o el desamor que hay cuando el otro no me ama bien a mí. Entonces el desamor tiene tres implicancias. Empieza con uno. Y yo, con el paso de los años, y gracias a este conocimiento que se llama el Enneagrama, es clave entender que evidentemente no nos damos el tiempo de un autoconocimiento que debería ser materia obligada de colegio, y muchas veces la falta de propio conocimiento hace que vayamos la vida sobreatendiendo la afuera sin tener tiempo para el interior, para las preguntas fundamentales y sobre todo para revisar las cosas, y dejamos que las cosas vayan ocurriendo y van pasando. Finalmente, la falta de autoconocimiento y de observación propia hace que las situaciones las terminamos viendo cuando algo pasa negativo o algo ocurre afuera que nos daña, y ahí tenemos que atendernos. Cuando algo se rompe o algo pasó, un vínculo, lo que fuera. Entonces, hace poco estuvimos en Estados Unidos con mi señora, y un médico ginecólogo decía: Roberto, guarda este dato porque es importante para tus cosas, para lo que vos enseñás. Dice: yo todas las mañanas atiendo pacientes que vienen todas las mañanas y les pregunto cómo están. Y he hecho una estadística. De 10 personas, 10 mujeres que vienen a decir, que yo les pregunto cómo están, y acá estoy, doctor, cansada, estoy cansada, estoy agotada. No, estoy agotada, estoy cansada, usted no sabe. Esa frase, con matices, la dicen todas las mujeres. De 10, 9 dicen esa frase. Y estoy cansada. Si yo empiezo hablando con alguien diciendo que estoy cansado, mi cuerpo escucha esa frase. Y todo mi cuerpo dice: estamos cansados. Entonces, de alguna manera, lo que yo diga con mi palabra, pensándolo, primero me afecta a mí y después afecta a los vínculos. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico, mamá decía: estoy cansada. ¿Y qué siente un niño cuando escucha de una mamá o un papá que dice: estoy cansado? Que yo lo estoy cansando, ¿entienden? Los que trabajan con psicología infantil saben muy bien que los niños a veces se sienten culpables por lo que les pasa a los padres. Entonces, si una madre dice: estoy cansada, es que yo la canso, pobrecita. Yo soy el causante de ese cansancio. Y aparte lo dice una madre o un padre lo dice en cualquier momento cuando está harto de algo: bueno, estoy cansada de ustedes. ¿Está? Entonces, el agregar el de ustedes son ambos. ¿Cómo puede una idea expresada causar daño a uno mismo y daño a los vínculos? De hecho, cuando uno escucha de alguien: estoy cansado, ya sé que no quiere. No solamente no quiere sexo, sino que no quiere nada. ¿Entendés? Estoy cansado. O sea, no quiero nada. ¿Será que eso va dañando y va alterando toda la realidad que tenemos en nuestro entorno? Porque lo que nos pasa a nosotros, lo que nos afecta, lo que me afecta a mí, afecta a nosotros. Acuérdense esa frase, ¿no? Lo que nos afecta a nosotros también afecta a los otros. Lo que hacemos en nosotros, lo que nos pasa a nosotros, se traslada a nosotros. Entonces, los problemas de falta de atención personal a uno mismo es el origen, y yo diría, no lo dice el doctor Hammond, pero después de todos mis estudios, es el origen más grande de las enfermedades, nuestra falta de amor propio. Por eso hice esa conferencia que se llama El amor a uno mismo. En realidad me la hice para mí esa conferencia, pero si quieren la pueden ver en YouTube, que está muy buena, porque cualquiera que la ve se da cuenta que le puse las palabras a esto que nos falta: querernos a nosotros mismos.
en ese quedarnos, el conocerse a uno mismo es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿qué tiempo dedicamos a mirarnos y a vernos a nosotros? No tenemos ese hábito, no existe. De hecho, entonces, en la época de la pandemia, surgió una idea que era fuerte cuando escuché un pensamiento que dice así: aquel que no tiene vida interior es esclavo de su entorno. Aquel que no tiene vida interior es esclavo del entorno. Y ahí me di cuenta entonces que las personas que teníamos vida interior, en el proceso que vivimos de este gran conflicto internacional que fue la pandemia, aprovechamos ese tiempo para muchas cosas que nunca teníamos tiempo, incluso entre familia, además con uno mismo. Pero la persona que no tenía vida interior fue trágica, porque se empezó a sentir presa y empezó a vivir toda una cantidad de distorsiones en la propia vida, pero también afectaba a los vínculos y la convivencia. Entonces su malestar personal lo descargaba en los seres que tenía alrededor, así que todo tema de violencia familiar y todo empezó a aparecer, el alcohol y todo lo que sea. Quien no tiene vida interior es esclavo del entorno. Entonces la inversión que hacemos en tener vida interior es la mejor manera de evitar enfermedades. Es la mejor manera de no vivir para afuera y poder darnos cuenta en nosotros qué tenemos que trabajar para superarnos y mejorarnos. Entonces, el desamor a uno mismo tiene enormes consecuencias. Por eso, el primer secreto es ¿por qué nos enfermamos? Por una falta de amor a nosotros mismos. Y si no saben de qué se trata, por favor vean ese video en YouTube y ahí lo van a entender clarísimamente. Cuando lo vean y lo escuchen, van a darse cuenta que ese es el origen de las enfermedades. ¿Será que una sociedad que quiere enfermarnos necesita que tengamos baja autoestima, estemos siempre mirándonos mal al espejo, estemos quejándonos todo el tiempo de lo que nos falta, estemos sintiendo que siempre estamos mal por algo? Porque así consumimos. Porque es fácil. Si estás bien, probablemente ni te fijas en muchas cosas. Pero si estás mal, buscas algo que te saque ese malestar. Entonces, ¿cómo te sacas el malestar? Trabajas de más, atendés a los otros para sentirte bien, para que te quieran o te reconozcan, y etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco escuché una frase que me llegó mucho, que dice, en realidad es muy simpático, pertenece a Sócrates de hace 400 años antes de Cristo. Escuchen esto: cuídate del vacío de una vida muy ocupada. Sócrates hace poquito. Cuídate del vacío de una vida muy ocupada. ¿Será que este modelo que vivimos de sociedad hace que vivamos tan ocupados que no hay tiempo para otra cosa como hacer esto, por ejemplo? Porque siempre no tengo tiempo. Entonces la vida ocupada es una manera de afectar nuestra realidad y llevarnos a las enfermedades. ¿Y saben qué aprendí de tanto escuchar a muchas personas más cercanas a mi edad? Roberto, es que si yo no hago algo, 60, 70, 80 años, si yo no hago algo, me voy a morir. Yo tengo que hacer algo. Porque cuando paro me aburro. Y cuando paro me siento mal. Entonces, ¿para qué voy a parar? O sea, entonces termina siendo la ocupación una adicción. Muchas personas son adictas a la vida ocupada. Si no tengo la vida ocupada, no sé vivir. Me siento mal y aparte me siento que me voy a enfermar. Y esa adicción, que no es droga ni alcohol, lo siento con todo el alma, pero está metida en muchas familias. Es el síndrome de adicción a la vida ocupada. Entonces llega el fin de semana, que por ahí no tenés ninguna ocupación, te sentís mal y te vas a hacer cosas. Conclusión: si no hay tiempo para atenderme a mí porque me postergo, si no trabajo mi interior, obviamente eso va a ser origen de enfermedades.
El desamor empieza entonces con la mala atención a uno mismo. Y por eso bendigo al cielo, porque yo a mi mano llegó este conocimiento del Enneagrama, porque me permite darnos cuenta cómo estoy y qué necesito trabajar en mí para estar en armonía. Y no hace falta hacerlo cuando ya estoy, como dije, en un estado de situación de salud mental alterada, sino que puedo hacerlo antes, y puedo mirarme antes, y darme cuenta de cosas antes, no después. El desamor en lo vincular. Nuestro problema es que frente a los problemas afectivos, todos los años, cuando empieza el año, con Alejandra con mi señora hacemos en Córdoba un taller que se llama El arte de amarse y amar en pareja. Y nos piden que lo volvamos a hacer, y de ello lo hacemos con mucha alegría. ¿Pero por qué? Porque necesitamos hablar de eso, de amarse a uno mismo y saber amar al otro. De hecho, fíjense esto, es un dato nomás para decirlo, ¿no? En el amor con el otro, sobre todo la pareja y lo que vive en esta situación. San Agustín tiene una frase que dice que el diálogo de los cuerpos es la expresión del diálogo de las almas. Una frase que parece muy simple, pero atención, el diálogo de los cuerpos es la expresión del diálogo de las almas. Quiere decir que si yo tengo un vínculo de buena comunicación con mi pareja, si realmente estamos en un momento donde nos comunicamos naturalmente bien, si hay un buen diálogo, una buena comunicación entre las almas, es normal que en el diálogo de los cuerpos se exprese naturalmente. Cuando empieza a haber problemas en la realidad física, de la intimidad física, es porque seguramente hay problemas de falta de comunicación interior entre esas partes. El tema de los problemas en la sexualidad de la pareja empieza primero en la falta de una comunicación abierta y espontánea. Porque no hacemos explícito lo implícito, lo guardamos, lo escondemos. El tema central en ese desamor con el otro, y ahora amplío la idea de la pareja a todo, es que si no logro una comunicación sana con el otro y hacemos explícito lo implícito y decimos lo que pasa y lo podemos hablar, a la larga, o el cuerpo me lo dice, o el vínculo con la persona que tengo al lado empiezo a tener problemas, o empiezo a sentirme que no quiero esa intimidad corporal porque no expresa lo que yo realmente tengo en mi corazón. Entonces realmente, como dice un autor que se llama Peter Drucker, que se dedica a todo lo que es las empresas y el management, que dice que el 78,5% de los problemas de las organizaciones son problemas de comunicación. Y ciertamente, a pesar de la primera comunicación es de uno con uno mismo. Entonces, si yo no me miro a mí profundamente, eso tiene efectos y consecuencias. Pero si yo, la siguiente comunicación, la segunda organización es con el otro. Entonces, si yo con mi pareja ya no tengo la comunicación que debo tener fluida para hablar de lo que nos pasa, evidentemente eso enferma. Entonces, la persona que empieza a no poder decir lo que piensa y siente, finalmente en el vínculo que sea, todo empieza a deteriorarse. Y a la larga se expresa en una enfermedad con un síntoma consecuente. Entonces, ¿será que otra manera de entender que el origen de las enfermedades es la falta de amor a uno mismo, la no sana comunicación con el otro cuando no digo y siento, no digo lo que pienso y siento realmente porque lo tapo? Instantáneamente allí empieza el problema. Y fíjense este pensamiento que justamente dice eso. Buenos Aires, escúchenlo, dice así: lo que el corazón calla, la mente lo entierra. El cuerpo se enferma y el alma se quiebra. Lo repito. Lo que el corazón calla, la mente lo entierra. El cuerpo se enferma y el alma se quiebra.
lo que el corazón habla, la mente se calma, el cuerpo se sana y el alma despierta. Entonces es evidente que hablar o no hablar trae problemas de salud. Seguro, no hacer explícito lo implícito, o siempre seguir suponiendo cosas porque no las digo, es ocasión de enfermedad, seguro. Doctor Hammer. Entonces, la tarea nuestra, en principio, es darnos cuenta de dónde viene el origen de la enfermedad. Y aquí está, entonces, donde tenemos que mirarnos. Lo primero es esto, es el amor, el desamor a uno, el desamor con el otro, ¿sí? Y también lo que pasa. Si el otro no me ama, yo sufro. O si el otro no me quiere. Ahora viene así, tan simple. Esa frase que dice, el otro hace, no me hace, que parece tan fácil de decir, es el secreto de la verdadera salud vincular. Si yo estoy esperando que el otro haga lo que yo necesito, si yo creo que el otro me tiene que hacer feliz, si yo pienso que el otro tiene que prestarme atención para yo estar bien, si yo estoy esperando que el otro actúe como yo busco, voy a vivir pendiente o dependiente de lo que el otro hace. Y eso origina una cantidad de problemas, porque el otro no siempre hace lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Entonces voy a vivir pendiente o dependiente del malestar que me produce lo que el otro hace. Y si encima el otro actúa indebidamente, no solamente no me hace lo que yo quiero, sino que actúa entonces yo encuentro en ese desamor la razón de por qué estoy mal. Ahora la pregunta, ¿el problema es el otro o soy yo? ¿No será que el problema es que yo no sé poner una sana distancia entre lo que otro hace y lo que yo recibo? El otro hace, no me hace. Si me hace es porque yo permití que lo que el otro haga o deje de hacer me afecte. Entonces, evidentemente, allí está el otro punto central de las enfermedades. El permanentemente estar pendiente de lo que el otro dice o hace si está acorde con lo que yo necesito. Cada uno mírese a sí mismo y mirémonos en el libro de la vida de cada uno y van a ver que cuando vamos a las páginas de ese libro encontramos momentos claros donde esto que estoy diciendo ocurrió. Ojalá que no esté en el presente, pero se puede estar ahora también. Pero ahí se origina la enfermedad, ahí se origina. Cuando uno dice ahí se origina, no es para culparse ni para castigarse, sino para darse cuenta que en eso hay que trabajar, en resolver los problemas de falta de amor lo mismo, sanar los afectos que haya que sanar, para salir de ese estado de desamor. Y no dejar de estar pendiente de lo que el otro hace o deja de hacer. Este es el origen de las enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos? Por esto. Por no tener una neutralidad en el corazón tal que impida que lo que el otro haga o diga termine afectándome. Roberto, suena muy lindo, pero es muy difícil. Sí, porque no tuvimos educación de esto. Si no escuchamos la medicina china del tratado de Neiki, no estudiamos a Platón, a ver, es que les interesa a alguien que uno esté sano. Esa es la pregunta que me hago en un modelo de sociedad que tenemos. No les interesa que estemos sanos, entonces no se va a hablar de esto. Fíjense que a las 6, 7 de la tarde, no soy de mirar televisión, pero a veces tenemos por alguna razón, vemos algo y todas las propagandas son de laboratorios. Te venden cremitas para la cara, para la digestión, para no sé qué, vitaminas, te llenan de pastillas fíjense, las propagandas de las 6 de la tarde hasta la noche son todo el laboratorio que te venden alguna cosita. O sea, nunca tenés la piel bien, el cabello bien, nunca tu cuerpo anda bien, así que te tenemos que vender algo. Entonces, evidentemente que lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que sanar adentro nuestro las cosas para evitar que nos sigan vendiendo cosas para estar bien. Además del desamor, el otro es el apego. Y él dice que los grandes conflictos que terminan causando enfermedades son por no poder soltar
a personas, posesiones o posiciones. Que el origen de las enfermedades empieza cuando no puedo soltar a personas. ¿Qué significa soltar a personas? Si yo sé que estoy viviendo un vínculo tóxico, puede ser que un tiempo lo sostenga para tratar de ver si calma o que se sana. Pero si sigo manteniendo un vínculo tóxico, es clarísimo que te enfermas. De hecho, el tema es este, ¿no es cierto? Cuando alguien está haciéndome daño y yo lo sigo permitiendo, uno termina siendo cómplice de esa situación. Entonces, esa frase también que es tan fuerte que dice, más vale un fin con dolor que un dolor sin fin. Entonces, ¿no será que le tenés miedo al dolor de la ruptura, que hace que postergues decisiones que te das cuenta que está bien claro que tenés que tomar en cualquier vínculo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, para el doctor Hammer, este es un punto secreto, el no poder soltar a personas. No solamente hablo de la pareja, hablo de muchas cosas. A una mamá que es posesiva y que tiene una edad que te sigue buscando y vos no podés saber ponerle límites. A veces tenés que soltar eso, pero uno se culpa o crea una cantidad de justificaciones para que seguir sosteniendo vínculos que están tóxicos y que hay que cambiarlos. Pero ahí aparece la culpa que me dice, no, vos tenés que hacerte cargo, es tu responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno sabe qué justificaciones pone para seguir manteniendo apegos a cosas tóxicas que se están intoxicando. Para el doctor Hammer, este es el origen profundo de las enfermedades. No poder soltar a personas. Soltar posesiones es muchas veces aprender a decir que en este cambio que tengo que hacer, probablemente tenga que perder algo. Y el miedo a perder es tan fuerte que nos aferramos a algo sabiendo que eso nos está llevando tiempo y dedicación y que no es sano. ¿Qué posesiones tenemos que soltar? Y si quieren, lo digo más genéricamente. Llevémonos de este encuentro esto. ¿Qué no estás soltando que tenés que soltar? ¡Chachán! Para no ponerle nombre a nada y dejarnos pensando. En la espiritualidad hay una frase que dice, no se puede saltar si no aprendes a soltar. Para saltar hay que soltar. Para saltar a una vida mejor, tenés que soltar lo que estás teniendo. Si seguís aferrado a eso, no vas a poder llegar a algo mejor. Entonces cada uno fijémonos, ¿qué cosa nos está atrapando nuestra atención? ¿Vincularmente o cosas? ¿Será que cuando entendemos que el tener es un medio y no un fin, si estamos tan apegados a no perder, estamos pensando todo el tiempo en eso? Entonces, sé que vivimos en un país donde el tener está bastante complicado, pero pregunta cada uno, ¿cuánto tiempo ocupa mi mente el estar pensando en los peligros que puede pasar con esto o aquello? ¿Cuánta preocupación empieza a instalarse en mí frente a las situaciones externas? La pregunta, ¿estar tan preocupado por lo que pasa soluciona la situación o la empeora? Entonces, ¿qué tengo que soltar? Dejar de estar preocupándome demasiado de esto y entender que será como tenga que ser. El desapego de las personas, el desapego de las posesiones, y el desapego también de que puede ser que tenga que cambiar de trabajo o me jubile o algo. El desapego de posiciones de vida también es importante, es decir, esto se acabó, acá tengo que irme, esto tengo que cambiarlo. Pero si me sigo aferrando a eso y no puedo aprender a desapegarme de eso, es educación de enfermedad. Estas son las dos razones que este doctor explica. Y cuando hablo de soltar, lo hago breve, pero quiero que lo pensemos. Hay cosas que soltar del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué cosas del pasado tenemos que soltar? Lo que tenemos que soltar del pasado son rencores, culpas y dolor por necesidad que tuvimos. Si seguimos dolidos por necesidades que tuvimos, si seguimos
con culpas o rencores porque no puedo perdonarme o perdonar, eso atrapa mi vida. Entonces, ¿qué tengo que soltar del pasado? Estas cosas, que en el encuentro anterior hablé, las raíces de los miedos. Las culpas, los rencores y las necesidades. Si quedo aferrado a eso, en el presente aparece un síntoma, que es angustia. Angustia. Lo segundo que tengo que soltar es el presente. ¿Qué tengo que soltar del presente? Si del pasado fuese, del presente son las preocupaciones. La preocupación es la segunda actividad mental más tóxica después del odio. Está el odio y después viene la preocupación. La preocupación es la segunda actividad mental más tóxica después del odio. Cuando empezás a estar preocupado, generás ansiedad, se llama ahora estrés, que es ese estado de permanente sensación de que algo va a pasar, algo va a faltar, algo se va a terminar, algo se va a perder. Ese estado de preocupación, si no lo soltás, tu presente queda enfermo, empieza a enfermarse. ¿Y qué tengo que soltar del futuro? Los miedos. Si los miedos empiezan a instalarse en mi vida, empiezo a vivir pensando en todo lo que va a pasar. Entonces, cada uno haga su propio paneo personal. ¿Qué te está atrapando ahora? ¿El pasado, el presente o el futuro? Yo, si tuviera que tener algún tipo de varita mágica o algo así, te diría que en este momento, si tuviera que ver dónde pongo la balanza, es la palabra preocupación. Creo que no me equivoco. Puede haber un miedo al futuro, puede haber cosas de angustia del pasado, pero estoy convencido que esta señora llamada preocupación está instalándose en nuestra vida permanentemente. Y recuerde que la preocupación, la única manera de combatirlo es con la confianza. Entonces, cuando perdés confianza en vos, perdés confianza en la vida, o perdés confianza en que todo esto es un juego que estamos viviendo y que hay algo mucho más allá que hace que tenga sentido lo que estamos viviendo. Si ya pierdo confianza en algo mucho más profundo, porque estoy preocupado por el presente y la realidad, si ya no confío en mí que lo puedo superar, y si no confío en las personas que están a mi lado, que no puedo acudir a ellas porque no confío en que me ayuden en lo que fuera, todo empieza a crearse una enfermedad. La enfermedad empieza a aparecer cuando la preocupación empieza a instalarse. Creo yo que por ahí va el origen de las enfermedades en muchos de nosotros. Y ahora sí, existe una tercera razón de por qué nos enfermamos. ¿Existe algo más que nos lleva a vivir la posibilidad de esto? El apego, lo dice el doctor Hamel, el amor también, y le hablé de la comunicación. Ahora tomen aire porque esto que digo es fruto de todo lo que he visto y escuchado. Voy a decir el pensamiento, pero después lo explico. La vida no vivida, atención, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Vamos a tratar de entenderlo. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Entonces la pregunta, ¿qué es una vida no vivida? Y para dejarlo con la pregunta, viene esta segunda frase. Otra vez Carl Jung. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Entonces, ¿qué es la vida no vivida? Una vida que no tiene sonrisa, que no agradece cuando empieza el día y no agradece cuando llega la noche. Una vida no vivida es que siempre se está quejando. Una vida no vivida es tu cara de indigestión. Una vida no vivida es que tu carácter te gane permanentemente y tengas razones siempre para estar enojado. Una vida no vivida es que no tengas tiempo para vos, para disfrutar contigo mismo.
porque no tengo tiempo. Entonces, una vida no vivida también puede llevarnos a la muerte. Pero la pregunta, quizás no la muerte física, pero sí la muerte interior. Entonces, fíjense, más que el problema de la tecnología o de la droga o del alcohol, lo que sea, lo que afecta a la vida de los jóvenes es esto. Y estoy seguro, lo que dice Jung, estoy convencido por mi experiencia con jóvenes. Si yo tengo un papá o una mamá que tienen ganas de vivir, que llegan del trabajo con ganas, que cocina cantando, que me abraza fuerte, que tiene ganas de abrazarme, que se sienta con alegría y me pregunta cosas positivas, que hablamos de cosas lindas y compartimos cosas positivas, y cuando tocamos temas que no son agradables, le ponemos buena onda y tratamos de ver qué tenemos que aprender de esto, etcétera, etcétera. Cuando un hijo vive en un entorno donde los padres están viviendo de esa manera, es muy probable que se levante fácilmente de sus propias problemáticas. Pero si ve el entorno de los adultos cargado de todo lo que digo, es muy probable que su propio problema se siga agigantando o buscando en alguna cosa algo que me saque de esta sensación de malestar que tengo cuando estoy en casa. Cuando uno empieza a tener una vida no vivida, ¿saben lo que empieza a pasar? Ya no quiero hablar de esto. Y me empiezo a callar demasiado. O ya no escucho a los otros, porque tengo mis problemas. Entonces ya no atiendo a nadie. Entonces me cuesta escuchar al otro porque ya tengo los míos. Si escucho al otro ya me pongo peor todavía. Entonces ya no escucho. Entonces generalmente no es escuchar a gente extraña, no escucho a los que están conmigo. No tengo tiempo para escucharlos. Es que estoy mal yo, es que estoy cansado. Con una vida no vivida es una persona que dice todo el tiempo estoy cansado. Entonces, si algo puede servir este encuentro, por favor les pido, desterremos de nuestro vocabulario estoy cansado. No existe más. Tenemos que decir fácilmente, necesito descansar. ¿Estamos? Pero no digo estoy cansado, porque es como un sello que me pongo, mi cuerpo lo escucha y los que están alrededor lo escuchan. No. Entonces, entendamos que una manera de vencer esta vida no vivida es empezar a ir a la interioridad. Y entonces en el viaje a la India aprendí un secreto. En Oriente existe una palabra en sánscrito que significa salud. Y esa palabra es svast. Esto en sánscrito significa salud. Pero no solamente significa salud, sino que paradójicamente la misma palabra es utilizada por otra interpretación. Significa estar en el centro. Estar en el centro. Uno diría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Será que cuando uno deja de ir al centro interior y empieza a vivir para afuera y la periferia, se empieza a enfermar? ¿Será que la manera de estar sanos es de periódicamente ir a nuestro interior y estar en nosotros, contemplando, escuchando música o haciendo cosas que nos relajan, estando con nosotros? Cuando la persona deja de perder su encuentro en su centro y empieza a vivir en la periferia, en la tradición oriental se llama el samsara, empieza a vivir para afuera y empieza a vivir reactivamente, empieza a reaccionar por todo lo que ocurre. Cualquier cosa que me ocurre emocionalmente reacciono. Entonces la persona que lamentablemente deja de visitar su centro y vive para afuera, lo que sucede naturalmente es que empieza a reaccionar. Y las reacciones frente a las cosas que me pueden desagradar son siempre tres cosas. La reacción de todo ser humano emocionalmente frente a lo que sucede afuera, si no visito mi centro interior, es muy simple. La triple A. Suena feo esta palabra, pero bueno. Agresión, angustia
y ausencia. Entonces, ante situaciones externas que me afectan, tres cosas: me enojo, me deprimo o me quiero ir. Y en una misma situación hacemos las tres cosas: le grito, lloro y me quiero ir. ¿Claro? ¿Será que entonces lo normal es que cuando dejamos de visitar nuestro centro interior y vivimos para afuera, naturalmente nuestra emocionalidad empieza a vivir reactivamente? ¿Será que el paso de la vida insana a la vida sana es pasar de reaccionar a responder? ¿Será que el paso de la vida insana a la vida sana es dejar de vivir reactivamente? ¿Y cómo se hace, Roberto? Acá está claro. Anda a tu interioridad. Tenés tiempo para estar contigo. A encontrar las vías de encontrarte contigo mismo. Entonces, fíjense qué loco, porque nosotros conocemos esta palabra en otra palabra que significa esvástica, que lamentablemente nos suena, lo que sabemos, a una ideología alemana atroz. Pero voy a ponerlo acá, para que lo puedan ver. Esta es la esvástica, no en forma lineal, sino con líneas curvas. No es la que conocemos simplemente, sino que lo pongo con estas curvas. Y justamente este símbolo, que se llama esvástica, y lo hago de esta manera porque es el más común en las culturas, significa el movimiento de la vida. Quiere decir, Roberto, que cuando uno aprende a visitar su centro interior y encontrar en sí mismo la paz y la serenidad, nos permite, en lugar de reaccionar, empezar a responder. ¿Será que cuando salgo de reaccionar y paso a responder, en realidad estoy haciendo el movimiento de la vida? ¿Estoy a favor del movimiento de la vida? Que cuando dejo de ir a mi centro interior, a encontrar allí el descanso y la paz, cuando dejo de hacer eso y empiezo a vivir reactivamente para afuera, me enfermo, porque todas estas actitudes me llevan a enfermarme. No quiero estar, y cuando estoy mal, porque me quiero ir. Y cuando lloro o cuando grito, todo eso son estados que a la larga terminan afectándome hormonalmente, como muchos médicos lo explican, y todas las problemáticas en la convivencia. Entonces, para ir a favor de la vida, tengo que visitar mi centro interior, donde también está la fuente de la salud. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Cuando uno trata de entender el origen en las tradiciones de las religiosas o espirituales, encontrás algunos secretos. Este es uno. Y fíjense algo importante, no me quiero olvidar, en la mitología y en la simbología sagrada, el número 6 significa el amor y el número 9 significa la armonía. De hecho, el enneagrama busca la armonía personal. Y el 6, que se lo conoce como la estrella de 6 puntas normalmente, que significa el chakra del corazón, tiene que ver con el amor. De modo que el 6 y el 9 es amor y armonía, ¿me entienden? El 6 y el 9. Quiere decir que el movimiento de la vida siempre es amor y armonía. Donde no hay amor se destruye la armonía. Donde hay amor se construye la armonía. Si el desamor es una de las fuentes de las enfermedades, ¿será que tengo que empezar a amarme a mí, amar al otro y amar la vida de una manera tal en donde para hacerlo bien tengo que ir a mi centro interior? Porque amar no es hacer cosas es de nuevo, es ir a mi centro interior, poder observarme, darme el tiempo para tratar de estar en el estado que necesito para ir al otro. Si yo no voy a mi centro y voy al otro desde mi periferia, desde la afuera, probablemente viva reactivamente y me moleste lo que hace, me moleste lo que dice y viva permanentemente molesto por esto o aquello. La única manera de salir de esa manera de reaccionar a responder es pasando por el viaje al interior. Por eso, el que tiene vida interior deja de ser esclavo del entorno. Ahora, la vida interior da una solución para entender esto porque suena muy lindo, pero quiero un poco más que me entiendan.
Hay un tema que también los invito a que vean en YouTube que se llama la intimidad. Para mí es uno de los temas más importantes en el trabajo personal. La intimidad con uno mismo, con el otro, con la realidad, con la naturaleza y con el Creador, ¿no? Distintas formas de intimidad. Pero la intimidad es ese encuentro entre mi interior y el interior de otra persona. Pero también es el encuentro de mi interior con el interior de cualquier ser. Mi señora ama los cristales y yo aprendí a amarlos a través de ellos. Y es muy simpático porque cuando uno empieza a tener esa intimidad con los cristales, empieza a tener una comunión y una sensación de profunda energía compartida. Eso es lo que me enseñó ella. También cuando uno empieza a tener intimidad con las plantas y los animales, en esa intimidad es sanadora, porque entras en un estado de comunión profunda, donde das y recibís la energía de esos seres de la naturaleza. Cuando nosotros cuidamos la intimidad en la amistad y en la pareja, ese cuidado de esa intimidad nos permite crecer en el amor. Pero cuando la intimidad empieza a lesionarse, porque no hay tiempo para la intimidad, o solo se reduce a una expresión del cuerpo, pero que no es expresión del diálogo interior, cuando se reduce a la intimidad a esos momentos, casi diría instintivos, se va degradando todo, se va perdiendo todo. Por eso dice, ¿cómo se llama? El Dalai Lama, que está enfrente de toda la tradición budista, dice, la iluminación es tener intimidad con todo lo existente. O sea, una persona es iluminada, o si querés en tradición cristiana, una persona es santa cuando tiene intimidad con todo lo existente, cuando comparte su interior con el interior de todos los seres. ¿Será que cuidar la intimidad en la pareja, la intimidad en el diálogo con mis hijos, la intimidad con mis plantas, con mis animales, la intimidad conmigo mismo, la intimidad conmigo mismo es la salud que impide la enfermedad? ¿Qué es lo opuesto a la intimidad? La superficialidad. Señoras y señores, la superficialidad enferma, la intimidad sana. Cuidar la intimidad es una manera de mantener la salud. La espiritualidad es la intimidad con el Creador. No hablo de formas ni de creencias, pero todos los presentes, y yo me incluyo, cuando hemos tenido momentos de profunda comunión interior y diálogo y sensación de presencia real, esos han sido momentos sublimes que nos ha hecho sentir la vida en mayúsculas. Entonces la espiritualidad es sanadora, no las formas religiosas. La espiritualidad es terapéutica, la fe es terapéutica. ¿Por qué? Porque esa intimidad con la fuente te vitaliza y te hace ver la vida de una manera mucho más profunda. Pero la intimidad con cada ser también te hace bien, la superficialidad no. En un mundo apurado y en un mundo superficial es muy fácil que las personas estén enfermas. En un mundo donde la persona empieza a tratar de ir hacia sí mismo y a la intimidad con uno la prolonga con todos y empieza a elegir la profundidad y no la superficialidad, eso lleva a la salud y estar a favor del movimiento de la vida. Y si el 6 significa el amor y el 9 la armonía, justamente el fruto de la armonía es la paz. Entonces, lo que decía el texto de la enfermedad como camino, cuando perdemos la armonía, perdemos la paz. Entonces, termina siendo la ausencia de paz la razón de las enfermedades. Por eso, la única manera de entender cuándo estoy sano, cuando estoy en paz, cuando no hay un murmullo pensando en el pasado, una preocupación del presente, un miedo al futuro que me está atormentando.
Cuando puedo darme tiempo para estar conmigo, ir a mi centro y desde ese lugar salir al exterior y dejar de reaccionar y pasar a hacer esto. Frente a lo que sucede afuera, instantáneamente, no reaccionar, sino hacerme la gran pregunta: ¿cuál es la mejor respuesta que puedo dar frente a esto? ¿Cuál es la mejor respuesta que puedo dar frente a esto? Entonces, hace 2 días me caí en mi casa, mi hombro quedó bastante lesionado, he logrado no sé cómo estar un poco bien para escribir, pero cuando me pasó inmediatamente dije, bueno, ya está, ya pasó, me lesioné seriamente mi hombro. La pregunta es, ¿me enojo? ¿Me deprimo? ¿Me culpo? O empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta que puedo hacer? Bueno, es simple, mañana llamaré a fulano, haré esto, empezaré a hacer ejercicios y me voy a recuperar. Tardará más, pero si yo sigo enojándome, deprimiéndome, o queriendo no hacer nada porque estoy mal, ausencia, ¿está? No sirve para nada, tengo que seguir adelante. ¿Cuál es la mejor respuesta que puedo dar? Eso se puede hacer si uno previamente hace un viaje al interior. Ese es el secreto. Entonces, Roberto, ese viaje al interior, ¿por qué en el centro está la salud? ¿Por qué en el centro está la salud? Cuando uno lee la tradición cristiana, algunas cosas de la tradición cristiana, sorpréndanse. En el Génesis, en la tradición, que es un lenguaje mítico, Dios crea en 6 días y el séptimo descansó. Los 6 días de la creación son justamente los días que representan las 6 direcciones: norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, ¿no? Y las 6 direcciones tienen que ver con la totalidad. Entonces, en el fondo, cuando el texto dice 6 días, está hablando de los 6 aspectos de una totalidad. Todo objeto en el espacio, para fijarse, tiene que fijarse con las 6 direcciones para ponerlo en el lugar, físicamente. Y el séptimo día Dios descansó. ¿Cuál es el séptimo día? El séptimo día es el centro. La Upanishad, que es un libro antiguo de la India, dice que Dios duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, camina en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Por eso tenemos que tratar a cada piedra como una planta, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano y a todo ser humano como un ángel. Dios descansa en el centro de todos los seres. ¿Será entonces que si voy al fondo de las tradiciones de todo el planeta, en la espiritualidad del planeta, allí en el fondo de nosotros habita una presencia viva que nos sana cuando vamos allá, porque ahí está descansando aquel que me da la vida? ¿Será que si yo creo eso, de que cuando voy a la profundidad de mí me encuentro con aquel que da la razón a la existencia y me abraza y me ayuda a descansar, quizás puedo no decir esto que digo, pero todos los presentes sabemos que cuando dejamos de pensar para afuera y de atender el afuera y nos vamos a un recogimiento interior, en la naturaleza o en el lugar que sea, instantáneamente sentimos paz. Sentimos paz. Eso es algo, cuando voy allí y estoy en mí en lo profundo, no en la mente, porque la mente no, cuando voy a un lugar interior, profundo, y me pongo a contemplar, a escuchar, a estar, aparece una fuerza interior que me hace bien, me calma, me descansa. Hoy día, gracias a Dios, está abundantemente una cantidad de medios para enseñarnos el viaje al interior. Solo les pido que entiendan esto. Si tuviera que tomar a todas las culturas, este viaje al centro de nosotros, al encuentro con aquel que nos habita y da razón a la existencia,
ese viaje al lugar donde puedo encontrar la fuente de salud en mí para poder atender el afuera, ese viaje se hace a través de 3 S. Fácil. Para encontrarme con mi propio ser, o encontrarme con el ser en mí, lo primero que tengo que hacer es silencio. Mi mente en silencio. Lo segundo, tengo que entender que la soledad no es aislamiento, es ponerle sol a la propiedad, es ponerme frente a mí, poner luz en mi interior, mirarme y encontrarme con aquel que es la razón de mi existencia y encontrarme con mi alma o la fuente de mi vida, la fuerza de la vida. Entonces, la soledad no es aislamiento, es encuentro con mi propio ser y con el ser. Entonces, la soledad es un momento de encuentro, no de aislamiento. Entonces, el silencio, saber estar conmigo mismo, en soledad y, por supuesto, serenidad. Dejar lo que estamos haciendo, dejar lo que hacemos y estar en calma. Todos los presentes, nosotros, todas las culturas antiguas, en cualquier camino genuino, de la búsqueda del centro interior, es el arte de estar en silencio, el arte de saber estar en soledad y el arte de estar serenos. Entonces, ¿cuál es la medicina frente a las enfermedades que nos ocurren? Muy simple. Si periódicamente, siguiendo esta idea, vas a tu centro interior, entendiendo que podés hacer este movimiento y aprender a desarrollarlo, por todas las cantidades de técnicas que se enseñan, te aseguro que esa es la mejor medicina para vivir en una sociedad enferma. Saber hacer silencio, estar en soledad y estar serenos. Fíjense este pensamiento que a veces, cuando lo leí me quedé. Dice así. ¿Listo para escuchar? Atención, Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan. Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan, sino su velocidad. Lo malo de nuestra civilización no es la técnica, ni siquiera la masificación, sino su prisa, su apuro. O con otras palabras, la pérdida del sentido de contemplación. Entonces lo que nos mata con una bala no es el plomo, es la velocidad que le llega. Si eso es así, ¿no será que el apuro, que significa sin pureza, es lo que nos mata? ¿Será que el apuro me impide a tener tiempo para estar conmigo, para esta intimidad de la que hablo? Entonces sí, creo que entender que la soledad me permite encontrarme conmigo para poder realmente ir a mi centro y allí encontrar esa fuerza, esa presencia, esa energía que me habita. Esto está en todas las tradiciones. Por eso, uno empieza a concluir, ¿será que poco a poco la condición humana que estamos viviendo, para que haya un siglo XXII, habrá que empezar a pensar que no se trata de pastillas o de medicina o de tecnología, sino de la conciencia espiritual más clara? ¿Será que somos seres espirituales que estamos atravesando esta experiencia humana y que tenemos que volver a entender que la dimensión espiritual es constitutiva de nuestra condición humana? ¿Será que cuando entendamos eso y entendamos que allí la fuente de la salud nos habita y que en el centro nuestro tenemos la paz que necesitamos para poder salir afuera? Por eso, en el texto del Génesis, los que ya me escucharon tantas veces, que dice, cuando crea al hombre y la mujer, dice, creced y multiplicaos. La Kabbalah no dice, no es un texto biológico, crezcan físicamente y tengan hijos. Ese precepto de crecer y multiplicaos es un precepto ético. Es
crecé interiormente y después multiplicate exteriormente. Crecer y multiplicado supone, date tiempo para tu crecimiento interior, invertí en vos mismo y crecer como persona antes de ir afuera y multiplicarte en el afuera. Si te multiplicas en el afuera, sin crecer interiormente, te perdés. Es exactamente lo mismo que enseña la palabra Esbasta. Entonces, andá a tu centro, crecer interiormente, tener una vida interior rica, poner espiritualidad allí y lanzarte al afuera y multiplicarte. Entonces ya vamos dándonos cuenta que toda la llamada de atención a la condición humana es aprender el arte de volver a entender que en el encuentro profundo en uno está el secreto de la salud. Entonces, la intimidad con uno mismo y la conciencia espiritual pareciera que son los remedios ante una sociedad enferma. Pasar de reaccionar a responder es la clave de lo que tenemos que lograr. Para terminar ya lo que quiero decirles, que ayude a que sirva para la reflexión, es si estamos sintiendo que la no sana comunicación, que el desamor y el apego a las cosas que terminan siendo adictivas en una sociedad adictiva son el origen de las enfermedades, y si estoy diciendo que el camino para poder empezar a salir de esta trampa es empezar a entender el viaje a mi interioridad con esa palabra Esbast, o con la idea bíblica de que Dios descansa en el centro de todos los seres, ¿será que eso me permite empezar a darme cuenta que está en mí la decisión de estar sano o enfermo? Toda vez que invierto en mí mismo, toda vez que me supero en algo, invierto en salud. Toda vez que no hago eso y sobreatiendo el afuera o sobreatiendo a las personas, termino creando codependencias y apegos. Y de ahí en más surge la enfermedad. Entonces sí, la tercera fuente es la vida no vivida. La vida no vivida es cuando esto no ocurre. Entonces sí, en la vida no vivida no hay tiempo para todo esto y empieza a deteriorarse todo, interiormente y los vínculos que tenemos. ¿Existe algo más que me pueda servir para entender cómo ir por el camino de la salud hacia ese territorio que nos saca de las enfermedades? Sí. Cada vez más estamos viendo la llamada a que nos busquemos en los encuentros con la naturaleza. Existe una clave que les quiero contar que va a ser importante para entender cómo poder vencer en nosotros este desgaste que produce y este cansancio que produce el estar para afuera. De hecho, en nosotros existe un sistema que nos cuida y nos protege. En todos nosotros, además del sistema nervioso, existe un circuito que son nanotúbulos que van por todo nuestro organismo, emitiendo una fuente luminosa. De todo el sistema nervioso, esos nanotúbulos viajando por todo nuestro sistema, va llevando una luz coherente para que todo nuestro sistema esté en perfecto estado de salud. Nuestra salud depende de ese estado de coherencia interior en donde estoy en equilibrio y en armonía en todo mi cuerpo. Normalmente, cuando la información que llevo a través de mi mente a todo mi cuerpo, a través de esa luz interior, llega a las células tienen bioreceptores, y esos bioreceptores, cuando llega una información sana, agradable, se abre ese bioreceptor y llega hasta el interior de la célula. Cuando yo pienso bien, cuando yo tengo un buen pensamiento, ese buen pensamiento viaja hasta cada célula de mi cuerpo. Y está todo científicamente comprobado, gracias a Dios. Entonces, cuando la información fotónica es coherente y llega a mí
porque mis pensamientos son verdaderamente positivos, se produce un estado de sanación. En el momento en que yo empiezo a tener pensamientos negativos, los pensamientos negativos también llegan a la célula, pero los bioreceptores se cierran para que no llegue a afectarle a ella. Entonces, ¿qué hacen? Cierran ese bioreceptor. Cuando yo sigo pensando negativamente y sigo pensando negativamente, por más que cierre el bioreceptor, lamentablemente a la larga termina abriéndose. Quiere decir que si yo sostengo en mí una manera de pensar negativa, si sostengo en mí un pensamiento que tiene una forma dañina, termino dañándome. Sostener en mí pensamientos así me dañan porque justamente empiezan a no poder evitar que las células le ingrese esa información degradada. Entonces, siguiendo esto que aprendí, dice la biología que cuando la célula recibe esa información coherente, agradable, de un buen pensamiento, eso llega dentro nuestro, llega a uno de los 4 aminoácidos que se llama la timina. La timina es uno de los 4 aminoácidos de nuestro sistema genético, ¿no? Entonces, en el núcleo del ADN de nuestro ser, donde está lo que se llama la timina, hay factores que ayudan a que toda esa célula esté en un estado óptimo. Uno de los factores, el primero de todos, es esa información coherente que llega de pensamientos positivos. Entonces, cuando estamos pensando positivamente, aunque no lo veamos, llega a cada célula repercutir ese estado de pensamiento positivo. También afecta a la timina otro factor importante, la luz. Con Alejandra ella me enseñó muchos temas del baño de luz y el contacto con la luz. Biológicamente, el contacto con la luz del sol, realmente produce un efecto que llega también hasta este aminoácido en la zona del ADN y termina también ayudando a la buena salud de esa célula. Quiere decir que cuando no estamos en contacto con la luz, y sobre todo con la luz ultravioleta, que es la luz que el sol manda, estamos perdiendo vitalidad interiormente. Entonces, lo que nos mantiene vitales son los pensamientos positivos, la luz y atención ahora. El tercer factor que ayuda a que la timina, que es donde se llega todo esto que estoy diciendo, el tercer factor es la energía telúrica, la madre tierra. Cuando estoy en contacto con la madre tierra, es la energía telúrica y sobre todo el agua en movimiento, que crea iones negativos, esos iones negativos en agua en movimiento y los lugares que tienen agua en movimiento producen un efecto que también da salud a la célula que cada uno tiene. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer aparentemente para un estado de salud verdadero? Muy simple. Sostener pensamientos positivos, tener contacto con la luz, e ir a lugares de la tierra sagrados, cercanos o lejanos, a tomar contacto con el agua. Nosotros ahora vamos a ir a Lourdes y a recorrer el sur de Francia, así que los que quieran pueden venir, a tomar contacto con las aguas sagradas de lugares que hay en tantos sitios y a lugares donde podemos conectarnos con la Madre Tierra. Cuando uno camina en la tierra, no está pisando la tierra, la está tocando. El tocar la Madre Tierra, tener contacto con el sol, estar en lugares de agua en movimiento, tener pensamientos positivos, todo eso llega a través de esos nanotúbulos a la zona del ADN, a la timina, y produce un estado de salud total en el cuerpo. No soy especialista, he tratado de hacer una sencilla síntesis, pero esto demuestra, de nuevo, que es una decisión estar sano o enfermo. Porque toda vez que invierto en cosas que tienen, hoy estamos acá y nos estamos rodeando de pensamientos positivos. De hecho, entre nosotros,
irradiamos una energía y como todos estamos queriendo crecer como personas y buscamos superarnos, hay una energía entre nosotros que se está sintiendo, que es personas que venimos a aprender a seguir creciendo. Y es cierto que cuando entonces entendemos el valor del caminar o el contacto con lugares sagrados y con el agua, todo eso son posibilidades que nos tenemos que dar para invertir en nosotros. Entonces uno entiende que no estamos gastando, estamos invirtiendo en actividades que son sanadoras para nosotros. Toda vez que entonces hacemos eso, estamos permitiendo que la salud evite las enfermedades. Conclusión. Les he dejado algunos tips claros de cómo trabajar esa salud personal. De todos ellos, por favor les pido que guarden seriamente esta idea de la palabra svas, no se lo olviden. Porque estar en el centro, visitar mi centro, ir hacia mi centro interior, es la fuente máxima de salud. Y para terminar, en los temas que voy desarrollando, siempre aparece otro secreto final. ¿Cómo evitar las enfermedades? Hay una palabra que si se empieza a instalar en nosotros, que supongo que también llega a las células, pero lo que quiero marcarles es que a partir de lo que he observado y aprendido de todas las culturas, hay una palabra que produce un estado de sanación en momentos que probablemente la estamos perdiendo, y esa palabra es gratitud. Cuando uno aprende a ser agradecido, empieza a instalar un estado de salud tremendo. Ser agradecido no es una acción, es una actitud en la vida. Uno es agradecido o no es agradecido. Cuando uno empieza a vivir esta actitud existencial, esto es sanador. Entonces cada uno sabe cuántas veces en el día dice gracias. No solamente a una persona por cordial, una actitud cordial, sino cuando uno dice gracias. La palabra gracias es absolutamente sanadora. Y hay, gracias a Dios, hay personas que se han dedicado a explicar la importancia de la gratitud. Cuando alguien nos dice gracias o cuando agradecemos, instantáneamente hay una energía en nosotros que es sanadora y se produce. Entonces, es posible decir gracias generalmente cuando después de un hecho pasado miramos para atrás y decimos gracias porque esa situación adversa o agradable me enseñó mucho. Entonces digo gracias por esa situación del pasado. Pero ¿qué tal si uno empezara a decir gracias por la situación de este presente que tengo? ¿Qué tal si uno dice gracias en medio de una situación adversa? ¿Pero qué voy a decir gracias? De lo que me está pasando no puedo decir gracias. No, ahora entendí que los síntomas son el lenguaje que me está diciendo mi cuerpo para que me atienda a mí. Entonces cuando me caí y me lesioné el hombro, internamente, en un momento dado, después del enfado que tenía, de la sensación de bronca que me daba, dije gracias porque no sé por qué tiene que pasar esto, pero seguramente algo tengo que ver que no estoy viendo. Ahora, ¿eso me sanó el hombre? Definitivamente no, todavía tengo que trabajarlo. Pero la actitud de responder y no reaccionar, la actitud de decir gracias porque sé que esto es una advertencia o algo que tengo que ver que no estoy viendo, instantáneamente instala en mí una actitud totalmente distinta. He dado una respuesta distinta a una reacción. Entonces, ojalá que lo que estoy diciendo se nos haga para todos más común. Agradecer no solamente del pasado, sino agradecer durante las situaciones que aparentemente no son motivos de gratitud, sabiendo que detrás de eso siempre hay alguna información que puedo tomar para mejorar mi propia vida y responder mejor. Para terminar, quisiera leerles este pensamiento que tiene que ver con lo que estamos viendo de la inteligencia artificial y demás. Están a punto de que su sociedad se convierta en producto de su tecnología.
en lugar de que su tecnología sea un producto de su sociedad. Cuando esto ocurra, se autodestruye. Entonces, para ir como cerrando ahora sí, todas las pantallas que tenemos, si las usamos nutritivamente, son factores a favor de la salud. Pero si nosotros utilizamos toda esa tecnología que se nos puede acercar y ser cada vez más maravillosa, y no la podemos tomar como un medio, sino que nos empieza a atrapar y nos domina, empezamos a perder totalmente la salud. Entonces, la intimidad de uno mismo requiere soltar las pantallas. El estar en la madre tierra requiere soltar las pantallas. Y en un montón de actividades que tienen que ver con la vida interior supone soltar las pantallas. Entonces, no digo nada nuevo a lo que ya sabemos, pero hace falta que lo diga, que en nosotros depende de la libertad o no que tenemos frente a todas las pantallas que tenemos delante. Eso es una fuente de enfermedad cuando eso empieza a dominar mi libertad, o empieza a atrapar mi atención al punto que al hacerlo no pongo la atención en cosas que realmente son mucho más saludables. Y ahora, como enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos, si nosotros adultos no podemos lograr eso, toda la gente joven que nos puede rodear, vamos a tener que darnos cuenta que no van a poder cambiar esos hábitos que van adquiriendo si nosotros mismos no podemos vivir de otra manera el encuentro con las pantallas. Así que, bendito sea la tecnología, que cada vez sea mejor, pero siempre con el cuidado grande de que una fuente de las enfermedades pasa por no poder tener una autoridad personal para el manejo de todas las pantallas. Espero que les haya servido de todo corazón. Gracias por venir y hasta que nos volvamos a encontrar.